a modo de esperar a sus compañeros. Sí, Licen, la prórroga igual también incluye para esta presentación digital hasta julio, ¿verdad? Sí, la prórroga en cuanto a la presentación física no ha cambiado. Ya, gracias, Licen. Se mantiene hasta julio. De nada. Le hice una consultita. Claro que sí, Andrea, Em, adelante. en cuanto, digamos, al pago del IUE de la Ujú, gestión 2018 que se arrastra, ¿verdad? Hasta abril, digamos, ¿no? De lo ujú, que es el vencimiento siguiente. Si en este caso se ha dado la prórroga hasta julio, ujú. eh, ese IUE que teníamos, digamos, que se había pagado anteriormente, igual se podría arrastrar hasta julio o Sí, directamente entre el cierre a abril, digamos. nosotros sugerimos siempre de que se cumpla lo que dice la norma madre, ¿no? Que en este caso es el decreto supremo 21532 del IT. Y pues ahí menciona dos momentos claves para poder compensarte el IUE efectivamente pagado. El primer momento es hasta que se agote tu IUE. ¿Qué quiere decir? Que si tú tenías 10.000 bolivianos como pago de IUE y eso lo has ido compensando en todo el transcurso de los periodos siguientes, entonces perfecto, se acabó el IUE. Ahora, si este IUE no se acaba, debería quedar vigente hasta el siguiente vencimiento. ¿Sí? En ese sentido, pues se toma en cuenta los vencimientos de acuerdo a estas nuevas prórrogas. Siempre y cuando, y ojo, porque aquí hay que tener mucho cuidado, siempre y cuando no haya habido un pago anticipado o un pago como por ejemplo ¿no? Del 100% para que yo me beneficie del 1.10 y 1.20 adicional bueno, punto 10 y punto 20 adicional de IUE. Entonces, si tú has pagado en mayo, por ejemplo, podías haberte compensado el IUE del 2018 hasta ese periodo mayo y empezar a compensar el pago que has realizado en mayo a partir del mes de junio. Y lo mismo pasa con los otros contribuyentes. Por ejemplo, los que han vencido al 29 de mayo, igual, podían compensar hasta mayo, hasta el periodo mayo, todo el IUE acumulado del 2018 y a partir de junio, a partir, por ejemplo, del pago del 50%, tú ya puedes compensarte ese 50% a partir del mes siguiente, ¿no? Que sería junio. Entonces, respetando eso, hay otras empresas que tienen esa duda. ¿Qué pasa si yo me he sometido a este plan de pagos que estoy marcando en pantalla y que además tenía un saldo que estaba arrastrando del 2018, ¿no? Hay colegas que lo interpretan de que sí, podíamos seguir compensando lo del 2018 hasta los plazos máximos, pero nosotros recomendamos que por prudencia no lo hagan, porque no nos olvidemos que ahorita pueden ser muy permisivos por la situación, por el momento, pero ya al momento de regularizar esto, pueden salirte inclusive hasta verificaciones por mala compensación. ¿No? Entonces, para evitar eso, es mejor nomás remitirnos a lo que nos indica el Decreto Supremo 21532, donde tenemos esos dos momentos específicos y claros para la compensación del IUE. ¿Quedó claro? Sí, le dicen gracias. No, de nada. Bien, señores, ya retomando, ya entiendo de que estamos ya al límite de la hora, pero es importante terminar por lo menos este ciclo del IUE y vamos a ver de forma rápida el tema del IVA, que es también algo que ha generado mucha controversia. Sí, y que lamentablemente hasta ahora no hay una resolución final. Bueno, primero pusieron una, luego cambiaron y realmente es un lío todo esto. Pero a ver, veamos. Como les decía, a partir del decreto supremo 4249 emitido un día antes del vencimiento por el gobierno, ¿sí? Donde excluía de una nueva prórroga al grupo de contribuyentes PRICO y GRACO, surge una nueva ventaja, si quieren, o una nueva forma de pago para este grupo de contribuyentes. La primera opción era pagar todo al 100% el 31 de julio. Ese es el plazo máximo que deberían cumplir el resto de contribuyentes. Pero ¿qué pasa si no cuentas con liquidez? Como sabemos que está pasando con la mayoría de las empresas. En ese caso, lo que se debe hacer
es pues pagar inicialmente un 50%. Vamos a utilizar este mismo ejemplo de acá arriba para que se comprenda. Ahí está. Pagar el 50% también hasta el 31 de julio. ...31 de julio del 2020. Vamos a cambiar para que se vea mejor. 100%, ¿sí? Y le vamos a aumentar para que se vea separado. Entonces, un 50% al 31 de julio y posteriormente tendríamos que cumplir un primer pago del 15%, un segundo pago del 15% y un último pago, que sería el tercero, del 20%. ¿No? Entonces acá lo que nos decía, lo que nos dice en realidad este decreto supremo es que tienes para pagar el 50% más hasta el 31 de julio y luego puedes acogerte a un plan de pagos de 3 cuotas con estos porcentajes. 15% hasta el 31 de agosto del 2020, otro 15% hasta el 30 de septiembre del 2020 y hasta el 31 de octubre la última parte que corresponde al 20%, ¿no? Si nosotros sumamos estos porcentajes, pues llegamos a un 100% del pago del IWE, ¿no? Todo obviamente en formulario 8000, que es el formulario vigente para la facilidad de pago. Ahora, ¿qué es lo interesante? Si bien existe este decreto supremo, que por orden es mucho más que una RND. No nos olvidemos de la famosa pirámide de Kelsen para poder distinguir cuál es la norma madre. Sabemos que es la Constitución Política del Estado, luego vienen las leyes, los decretos supremos, las resoluciones supremas y casi al final están lo que son las RNDs. Entonces, eso está vigente. Pero ¿saben qué es lo raro? Que hasta ahora Impuestos no se ha pronunciado con una RND específicamente para este tratamiento, ¿no? Entonces, nuevamente, nuestra administración tributaria está ahí, ¿no? No sé la verdad si el decreto supremo es bastante claro en este sentido. No sé por qué no emiten hasta ahora una resolución que justamente indique el procedimiento para lo que determina el decreto supremo 4249. ¿No? Entonces, me imagino que van a salir en estos días, espero. Pero para que sepan, el resto de contribuyentes, incluido, por eso es que lo dejamos pendiente, ¿no? Acá, incluido los que pertenecen al grupo de profesionales liberales u oficios, ¿no? Eso incluye a todos los profesionales que están dentro de este grupo resto. Entonces, los profesionales liberales u oficio también pueden acogerse a este plan de pagos. ¿Sí? Bien, señores, hasta acá habríamos visto el IUE y para concluir esta sesión vamos a ver lo que es el tratamiento del IVA. De acuerdo al plan de incentivos emitido por el gobierno, ¿sí? Se indicaba en esa resolución normativa de directorio que el IVA efectivamente pagado, vamos a poner aquí IVA efectivamente pagado, podía deducirse para el pago del... Entonces, acá es la interrogante. ¿Qué es el IVA efectivamente pagado? Acá empezaron a surgir las dudas. Hubieron 3 opciones. El IVA efectivamente pagado corresponde al débito fiscal, corresponde al crédito fiscal, o corresponde al IVA a favor del fisco. Entonces, ¿cuál de estos 3 utilizo de criterio para poder aplicar lo que me dice la resolución normativa? ¿Sí? Porque la resolución normativa en este sentido fue bastante claro para decir, sí, se va a poder compensar con el IVA efectivamente pagado, pero no fue claro al momento de decir sobre qué base. ¿Sí? Entonces, ahí es donde surgen estas dudas. Porque yo como contribuyente puedo decir, ¿por qué el débito fiscal? Si tengo el derecho a compensar.
¿Sí? Entonces puedo pasar al IVA a favor del fisco, ¿no ve? El IVA cuando se determina en la casilla 909 del formulario 200, donde se hace una relación entre cuál es mayor, el IVA débito o el IVA crédito. Otros contribuyentes que de repente no han generado un impuesto pueden decir, el crédito fiscal yo lo pago al momento de hacer mis compras. Sí, también podría tener razón, porque obviamente cuando nosotros compramos pagamos el 100% del precio, incluido el impuesto al valor agregado. Entonces, por ese lado, podría defenderse y decir, yo también puedo beneficiarme de esta normativa, de este tratamiento, porque he pagado un crédito fiscal. ¿Sí? Entonces, a raíz de todo esto, pues impuestos inicialmente tomaba en cuenta esta primera opción. Vamos a poner con amarillita para que era la previa. Y al final se arrepintió y sacó una resolución específica para decir de que este era el oficial. ¿Sí? El débito fiscal. Claro, y eso obviamente en un sentido de cálculo, pues beneficia más al contribuyente, ¿no? Pero ¿qué pasa con los que ya han hecho bajo este criterio? ¿Sí? Porque han habido contribuyentes que lamentablemente han tomado el IVA a favor del fisco, o sea, el IVA que realmente ha determinado el formulario 200, ¿no? Y posterior a ese primer tratamiento que era inclusive dictado en los cursos o talleres virtuales del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿sí? Al final dicen, no, el que vale es el débito fiscal. Entonces, contradictorio, lamentablemente, eso hace de que exista o de que lamentablemente por la falta de claridad en este tipo de normativas, pues los contribuyentes caigan primero en una confusión, en una incertidumbre, ¿sí? Y se lleve a incurrir en un posible riesgo tributario por el hecho mismo de que has declarado más tu impuesto, ¿no? Y eso conlleva un proyecto de rectificatoria. En caso de que sea a favor del contribuyente, habrá que ver de que esto vaya a un proceso de rectificatoria, ¿no? Y eso es como una especie de fiscalización pequeña que se te hace a ese periodo, ¿no? Entonces, obviamente, si nos damos cuenta, si hacemos únicamente números, rapidito, ya para concluir. Si mi débito fiscal era de 1,000, mi crédito fiscal era de 700, mi IVA a favor o el IVA a pagar era 300. Bajo este criterio, yo estaría reduciendo 300 bolivianos a la base imponible del IT, ¿sí? Pero bajo el criterio que después ha afirmado el Servicio de Impuestos Nacionales, se utiliza los 1,000 bolivianos. Ahora, ¿qué pasa si yo rectifico? ¿Para quién va a ser el beneficio? Si yo paso de este primer enfoque a este segundo. El beneficio va a ser para el contribuyente. Por lo tanto, va a disminuir esa base imponible o el impuesto determinado del IT. Si tú quieres rectificar ese formulario, necesariamente te vas a tener que ir a proyecto. E ir a proyecto significa sufrir 6 meses para que revisen ese periodo y te digan, sí, ok, está bien, tu rectificatoria está bien, te doy autorización. Entonces, ¿qué contribuyente, sobre todo en estos momentos en donde nos preocupa más la salud, más el tema de cuidarnos permanentemente, se va a estar ocupando de entrar en este juego de la rectificatoria? Entonces, lamentablemente esto pasa por, creo yo, primero una falta de coordinación entre los niveles del Estado, ¿no? O sea, ya cuando se emite un decreto supremo, considero de que las personas responsables que pertenecen a la administración tributaria deberían estar pendientes y deberían analizar ya el tratamiento para los contribuyentes, ¿no? Pero obviamente acá se ve como una falta de descoordinación. Simplemente el decreto supremo lanza algo y el Servicio de Impuestos Nacionales trata de acomodarse a esa declaración. Lo que personalmente para mí no debería ser así. Debería ir acompañado para que haya un tratamiento ecuánime, un tratamiento uniforme, que el contribuyente pueda reconocer y sentirse tranquilo. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Tú llamas a impuestos y te dicen, tú llamas una primera vez y te dicen sobre el IVA pagado, efectivamente pagado al fisco, el determinado en la casilla 909.
pero un ratito. Tu RND, la 6, sí, la 6 del 2020, indica de que es sobre el débito fiscal. Llamas la segunda vez y recién te dicen que es el de débito fiscal. Entonces, son situaciones que lamentablemente se dan, que no se deberían dar, de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 323 de la Constitución Política del Estado. La sencillez administrativa pues debe recaer sobre cada contribuyente para que este contribuyente sienta la tranquilidad, la certeza, principalmente ese principio de certeza de saber que estás cumpliendo bien con tus obligaciones tributarias, ¿no? Pero lamentablemente acá hay cero de este principio tributario tan importante, ¿no? Y que hoy en día, por los medios que tenemos, por la tecnología que manejamos, creo que no debería ser una limitación. Entonces, lamentablemente es así. Bien, señores, pasemos a la ronda de preguntas. Si es que existe alguna, por favor, tienen la palabra. Dicen, ¿qué pasaría en el caso de que el crédito fuese mayor, digamos? Igual se tomaría solamente lo que es el débito, o sea, netamente, porque como usted dice, obviamente cuando uno llama, te dice una cosa, ¿no? Y Sí, ya después te dicen otra. Entonces, ahorita, digamos, me está quedando claro de que es directamente sobre el débito, no importa si el crédito fuese mayor. no importa, no importa. La ventaja es de que tú estés cumpliendo con tu obligación tributaria. Aunque existe la susceptibilidad, ¿no? Te van a decir, pero tú no has pagado este mes impuestos. Sí, pero tengo ventas, o sea, tengo un débito fiscal que debía haber pagado, pero que lamentablemente no lo he pagado porque tengo un crédito fiscal arrastrando de meses anteriores. Pero queda la duda, o sea, fíjate, con la pregunta que me estás haciendo, o sea, queda todavía esa duda y pues quien debería dar la cara para responder esto es la administración tributaria, ¿no? Pero sí, bajo el criterio y la última resolución normativa de directorio, sí correspondería la de débito fiscal, ¿no? Y con el amén de que de aquí a un futuro no te digan nada, ¿no? No te digan, no, estaba mal, debería haber sido Claro. sobre el valor residual que está en la casilla 909, ¿no? Entonces, solo hay que Y esperar. esperar hasta cuándo, hasta que se pronuncien, esto ya vence en julio, Sí. tendríamos ese límite. Muchos por prudencia de repente han determinado inclusive no dejar sin efecto esto. No tomar, exacto, sí. Exacto. Y más allá por un principio de prudencia, ¿no? Para no estar con ese riesgo de que, ay, habré hecho bien, habré hecho mal, ¿no? Entonces, si bien hay la RND número 6 del 2020, donde especifica este tratamiento, pero, como te digo, no está todavía totalmente claro. Es ambigua, ¿no? O sea, como que Es es una... totalmente ambigua. Y si te das cuenta, esto lo han cambiado porque si inicialmente decían esto, claro, han habido Sí, contribuyentes que han reclamado, pero un ratito, el crédito fiscal también es un IVA efectivamente pagado, porque yo lo pago al momento hacer de, la compra. de comprar. Ah, Ujú. bueno, entonces ahí ha retrocedido impuestos y ha dicho, no, pues como ya no me conviene esto, pues lo voy a llevar al débito fiscal. Nada raro que en estos días digan, no, sobre crédito fiscal, ¿no? Porque tengan otro tipo de interpretación. Pero bueno, es una pena, ¿no? Es una pena que en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos donde tenemos otras preocupaciones, en vez de ayudarnos a comprender bien todas estas medidas, nos confundan más. O sea, yo en esa parte Sí, soy muy crítico, me da mucha pena porque es una institución que básicamente recauda dinero para el Estado y que justamente ahorita ese dinero debería estar sirviendo para cubrir estas necesidades que tenemos, sobre todo en salud. Pero pues no sé si pasa por un tema técnico, por un tema de falta de coordinación, no lo sé. ya dicen gracias. Bien, señores, creo que nos hemos pasado más de la hora, tengo entendido. Estoy mal. No sé si hay alguna consulta más antes de despedirnos. Bien, señores, entonces si no hubiera más preguntas, pues agradecerle a la licenciada Navia por la confianza para acompañarlos el día de hoy y esperarlos en otra oportunidad para ver nuevamente aspectos coyunturales. Muchas gracias, Licen, y muchas gracias a todos por la atención. A usted, Buen Licen, fin de muchas semana. gracias. Gracias, estudiantes. Gracias a todos. Buen fin de semana a todos. Gracias, Licen. Lice nos va a Gracias. enviar, ¿no? Por favor, el... Sí, se lo voy a enviar a Licen Navia para que él se los comparta directamente.
todo este Ok, proceso. muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Que les vaya muy bien. Hasta luego, Lisa. Gracias. Gracias. Gracias.